La televisión mexicana perdió a una de sus estrellas más queridas, Daniel Bisogno. Hoy, vamos a contar toda su historia, sus últimos días de vida y el momento de su muerte. Este presentador hizo reír y emocionar a millones de personas durante muchos años en la TV. Daniel no era un presentador común. Tenía una manera especial de hablar, de hacer bromas y de comunicarse con la gente. Cuando aparecía en pantalla, todo el mundo prestaba atención, porque era diferente a todos los demás. Algunas personas adoraban su forma directa de hablar, otras no tanto, pero nadie podía permanecer indiferente ante él. En la TV, presentó varios programas famosos, siempre aportando su estilo juguetón y sin miedo a decir lo que pensaba. Muchas veces, sus opiniones fuertes causaban discusiones y polémicas, pero eso era parte de quién era. Daniel no tenía miedo de ser él mismo, incluso cuando esto le creaba problemas. Detrás de las cámaras, pocas personas sabían que Daniel estaba luchando contra una enfermedad muy seria. Continuó trabajando y sonriendo, incluso cuando no se sentía bien. Durante años, enfrentó problemas de salud en silencio, sin hacer alboroto, tratando de mantener su vida normal. En su vida personal, Daniel pasó por muchos momentos difíciles que el público no conocía. Tuvo problemas con amigos, discusiones en programas en vivo, y momentos en los que necesitó defenderse de críticas. Pero también tuvo alegrías, hizo grandes amistades en el medio artístico, ganó premios importantes y conquistó el cariño de millones de fans. En sus últimos días, Daniel estaba rodeado por su familia y sus amigos más cercanos. Muchos artistas y colegas de trabajo fueron a visitarlo al hospital, mostrando cuánto lo querían. Los últimos días de Daniel Bisogno en el hospital fueron muy tristes. Las personas que lo visitaban podían ver que estaba muy decaído, sin esa energía que todo el mundo conocía de la TV. Los médicos y enfermeros hacían todo lo que podían, pero la situación era muy difícil. La familia siempre estaba cerca, esperando, rezando, conversando con él. Durante varios meses, Daniel luchó mucho contra la enfermedad. Iba y venía del hospital, hacía muchos tratamientos diferentes, y aún así continuaba empeorando poco a poco. Era difícil ver a aquel hombre que siempre fue tan alegre y lleno de vida volviéndose cada vez más débil. Los amigos y familia tenían esperanza de que mejorara, pero cada día que pasaba esa esperanza se hacía más pequeña. En sus últimos momentos, mucha gente importante en su vida logró visitarlo. Fue un tiempo precioso, donde pudieron decir cosas que guardaban en el corazón desde hacía mucho tiempo. Algunos pidieron disculpas por peleas antiguas, otros agradecieron por momentos buenos que vivieron juntos. Era como si todos supieran que necesitaban aprovechar ese tiempo para decir todo lo que sentían. Cuando la noticia de que Daniel había muerto comenzó a esparcirse, nadie quería creerlo. La televisión mexicana entera quedó en shock. ¿Cómo podía ser? Daniel Bisogno, aquel presentador que decía todo lo que pensaba, que hacía reír a todos, que no tenía miedo de nada, ¿se había ido? Parecía imposible. Daniel no era un presentador cualquiera. Era diferente a todos los demás. Decía lo que pensaba sin preocuparse por las consecuencias. A veces esto creaba problemas, pero a la gente le gustaba precisamente por ser así, auténtico. Era imposible imaginar la TV mexicana sin él. Poco después de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño. Artistas famosos, fans, personas que trabajaban con él, todos querían contar una historia o enviar un mensaje de apoyo a la familia. Pero fue Patti Chapoy, su amiga de muchos años y compañera en el programa Ventaneando, quien dio la noticia oficial. Con mucha tristeza en la voz, dijo simplemente, Daniel Bisogno ha fallecido. La muerte de Daniel Bisogno dejó a todo el mundo de la televisión y de los artistas muy triste. Donde quiera que miraras, la gente estaba llorando y recordándolo. Incluso aquellos que a veces peleaban con él estaban sintiendo su ausencia. Es que Daniel tenía ese poder, incluso cuando irritaba a la gente, no podían estar enojados con él por mucho tiempo. En la televisión, Daniel era diferente a todos los otros presentadores. Mientras muchos solo leían lo que estaba escrito en un papel o hacían preguntas sin gracia, él hacía todo a su manera. Cuando no le gustaba algo, lo decía en el momento. Cuando encontraba algo mal, lo decía sin miedo. Por su forma sincera de ser, algunas personas no lo querían mucho, pero muchas otras lo adoraban,
justamente porque sabían que siempre decía la verdad. Cada día había una historia nueva sobre su salud. La gente comentaba mucho, especialmente en los últimos meses de su vida. Unos decían que había empeorado, otros que había mejorado. Había gente que decía que había ido corriendo al hospital de madrugada, otros que decían que se estaba recuperando bien. Era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. El gran cambio en su vida ocurrió cuando necesitó hacerse un trasplante de hígado. Al principio, todos estaban felices y esperanzados. La gente pensaba, ahora sí va a mejorar, va a volver a ser aquel Daniel alegre y juguetón que todos conocen. Pero las cosas no sucedieron como todos esperaban. Después del trasplante, que es una cirugía muy grande y difícil, comenzaron a aparecer problemas. En vez de mejorar, Daniel comenzó a tener otras complicaciones. Era como si un problema llevara a otro, y otro, y otro más. Su cuerpo, que ya estaba débil, se fue poniendo aún más cansado. Los médicos hacían todo lo que podían para ayudar. Intentaban diferentes medicamentos, diferentes tratamientos, pero nada parecía funcionar como debería. Daniel, que siempre fue tan fuerte y lleno de vida, estaba cada día más débil. Quienes lo veían en la TV años atrás y lo veían ahora apenas podían creer que era la misma persona. Los amigos más cercanos comenzaron a preocuparse mucho. Veían que, a pesar de que Daniel trataba de hacerse el fuerte, no estaba nada bien. En las pocas veces que aparecía en público, se podía ver que había perdido mucho peso, que estaba más pálido, que no tenía más esa energía de antes. En el hospital, los médicos conversaban mucho con su familia. Explicaban cada nuevo problema que aparecía, cada cambio en el tratamiento. Era una montaña rusa de emociones. Un día las noticias eran más alentadoras, al otro día no eran tan buenas. La familia vivía en constante ansiedad, siempre esperando y rezando por buenas noticias. Uno de los últimos recuerdos que tenemos de Daniel Bisogno en el hospital es muy triste. Estaba acostado en la cama y de repente comenzó a sentir que no podía respirar bien. Era como si se estuviera ahogando, pero estaba en una habitación de hospital. Desesperado, sin poder hablar, golpeó la barandilla de la cama para pedir ayuda. Fue un momento muy aterrador para todos los que estaban allí. Los días en el hospital se habían convertido en una rutina para Daniel. Era como si el hospital se hubiera convertido en su segunda casa. Iba y venía tantas veces que ya conocía a todas las enfermeras, médicos e incluso al personal de limpieza por su nombre. Todos allí lo apoyaban, intentaban ayudar como podían. Las personas que amaban a Daniel lo llamaban Muñe, un apodo cariñoso que había recibido hace mucho tiempo. Incluso en los momentos más difíciles, cuando tenía mucho dolor o estaba muy cansado, todavía intentaba sonreír cuando alguien lo llamaba así. Era como si el apodo le hiciera recordar los buenos tiempos. Los médicos hacían todo lo posible para ayudar a Daniel. Probaban nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, hablaban con otros médicos para buscar ideas diferentes. Pero parecía que nada funcionaba como debería. Era como si su cuerpo ya no respondiera a los tratamientos como antes. Su familia siempre estaba cerca. Dormían en el hospital, se turnaban para que siempre hubiera alguien con él. Los amigos también lo visitaban siempre que podían. Traían comida que le gustaba, contaban historias divertidas, intentaban hacerlo sentir mejor. Pero todos los que visitaban a Daniel podían ver que se estaba debilitando cada día más. La gente comentaba que los tratamientos ya no estaban funcionando. Cada semana aparecía un nuevo problema. Cuando los médicos lograban resolver una cosa, pronto aparecía otra. Era como si su cuerpo estuviera muy cansado de tanto luchar. El momento más difícil fue cuando Daniel tuvo que ir a la UCI. La UCI es un lugar del hospital donde están las personas que están muy enfermas y necesitan cuidados especiales todo el tiempo. Tenía una infección muy fuerte en las vías biliares, son los conductos por donde pasa la bilis, un líquido importante que produce el hígado. En la UCI, Daniel tenía aparatos para ayudarlo a respirar mejor y medicamentos muy fuertes para combatir la infección. Los médicos y enfermeras lo monitoreaban constantemente, midiendo su temperatura, presión, verificando si estaba respirando bien. La familia solo podía visitarlo en horarios establecidos, lo que era muy difícil para todos.
Las personas que trabajaban con él en la televisión enviaban mensajes constantemente, queriendo saber cómo estaba. Los fans hacían grupos de oración, enviaban cartas, regalos. Todos esperaban que mejorara. Pero quienes estaban cerca podían ver que la situación era muy seria. Cuando Daniel fue a la UCI, todos estaban muy preocupados y sin saber realmente qué iba a pasar. Su familia vivía momentos de mucha angustia. Algunas personas todavía creían que mejoraría, que era fuerte y podría superar todo esto. Otras personas, que conocían mejor su estado, ya sabían que la situación era muy grave. Daniel no estuvo mucho tiempo en la UCI. Fueron solo algunos días, pero fueron días muy difíciles para todos. Los médicos tenían reuniones con la familia todos los días para explicar cómo estaba. Había 2 médicos principales cuidándolo, uno que era especialista en problemas generales de salud, el internista, y una médica que era especialista en hígado, la hepatóloga. Trabajaban juntos, tratando de hacer lo mejor para ayudar a Daniel. Fue Patti Chapoy, una vieja amiga de Daniel y presentadora del mismo programa que él, quien tuvo la difícil tarea de anunciar a todos que había fallecido. Estaba muy triste, se podía notar en su voz cuánto sufría por tener que dar esa noticia. Después de todo, no era solo un compañero de trabajo quien había partido, era un gran amigo. En pocos minutos, todos ya sabían la noticia. Era como si una ola de tristeza hubiera invadido la televisión mexicana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas tristes, contando historias sobre Daniel, enviando fuerzas a su familia. Artistas famosos, presentadores, cantantes, todos querían decir algo sobre él. El programa Ventaneando, donde Daniel trabajó durante tantos años, era como una segunda familia para él. Las personas que trabajaban allí estaban devastadas. Era difícil imaginar cómo sería hacer el programa sin él, sin sus bromas, sin su manera especial de contar las noticias. Escribieron un mensaje muy bonito y triste en internet, contando que Daniel había fallecido debido a complicaciones que surgieron después del trasplante de hígado que se realizó en septiembre. Los fans de Daniel comenzaron a reunirse en la puerta del hospital y de la emisora de TV. Muchos llevaron flores, carteles, fotos de él. Algunas personas lloraban, otras rezaban, había gente contando historias de cuando lo conocieron o de cómo los había hecho reír en momentos difíciles. Era hermoso ver cuánto amor tenía la gente por él. Sus compañeros de trabajo no podían creerlo. ¿Cómo podían entrar al estudio y no ver a Daniel allí, sentado en su silla de siempre, listo para hacer reír a todos? ¿Cómo iban a hacer para contar las noticias de los famosos sin esa manera única que solo él tenía? El programa nunca sería el mismo. La familia de Daniel estaba muy afectada, pero agradecida por todo el cariño que estaban recibiendo. Personas de todo México, e incluso de otros países, enviaban mensajes de apoyo. Contaban cómo Daniel había sido importante en sus vidas, cómo había hecho la diferencia incluso sin saberlo. Los médicos explicaron que, a pesar de haber hecho todo lo posible, a veces el cuerpo no aguanta tantos cambios. El trasplante de hígado es una cirugía muy grande y difícil, y pueden surgir muchas complicaciones después. Eso fue lo que le pasó a Daniel. A pesar de todo el cuidado de los médicos, con todos los medicamentos y tratamientos, su cuerpo no pudo recuperarse adecuadamente. Los últimos momentos de Daniel en el hospital fueron muy difíciles. Él mismo contó cómo se sentía, a veces pensaba que iba a desmayarse, otras veces sentía que no podía respirar bien. Era un sufrimiento muy grande. Los enfermeros tenían que bañarlo en la cama, porque estaba demasiado débil para levantarse. Una vez, comparó este momento con una famosa estatua llamada Pieta, donde él estaba acostado, todo cubierto con plásticos para protegerse. Cuando la gente se enteró de que Daniel había muerto, fue una tristeza muy grande. Los fans comenzaron a enviar mensajes en las redes sociales, contando cómo él había sido parte de sus vidas. Muchos artistas famosos también hablaron sobre él, recordando historias divertidas y momentos especiales que vivieron juntos. Daniel comenzó a trabajar en la televisión cuando era muy joven. Pero fue cuando llegó al programa Ventaneando, en 1997, que su vida cambió de verdad. Allí encontró su lugar en el mundo, el trabajo para el que había nacido. Él y Patti Chapoy se convirtieron en un dúo famoso en la TV mexicana. Todo el mundo adoraba verlos juntos en el programa.
La manera de presentar de Daniel era única. No era como otros presentadores que solo daban las noticias de manera correcta y aburrida. No, Daniel hacía todo a su manera, contaba los chismes de los famosos haciendo bromas, decía lo que pensaba sin miedo, se reía cuando encontraba algo gracioso. Transformaba una simple noticia en algo divertido de ver. A veces, esta forma sincera de ser suya causaba problemas. Algunas personas no les gustaba cuando decía ciertas cosas, pensaban que se pasaba de los límites. Pero mucha gente adoraba precisamente eso, que era verdadero, que no fingía ser alguien que no era. Los fans sabían que cuando Daniel decía algo, era porque realmente lo pensaba. En el programa Ventaneando, Daniel no era solo un presentador más. Era como el condimento especial que hacía que todo fuera más interesante. Cuando empezaba a contar una historia sobre algún famoso, todo el mundo prestaba atención porque sabía que iba a ser divertido. Tenía una manera de hablar que captaba la atención de la gente. Sus compañeros de trabajo cuentan que incluso entre bastidores, lejos de las cámaras, Daniel era así, gracioso, sincero, siempre haciendo reír a todos. Llegaba al estudio y ya cambiaba el ambiente, lo hacía todo más alegre. Las personas que trabajaban con él dicen que nunca más existirá alguien igual. Incluso cuando estaba enfermo, Daniel trataba de mantener ese espíritu alegre. Cuando podía ir al programa, aunque no estuviera al 100%, insistía en contar chistes, en hacer reír a los demás. Era como si quisiera mostrar que, aun pasando por momentos difíciles, seguía siendo aquel Daniel que todos conocían y amaban. Además del programa Ventaneando, que todos conocían, trabajó en varios otros lugares y siempre dejaba su marca especial por donde pasaba. En el teatro, Daniel era una persona totalmente diferente. Cuando subía al escenario, se transformaba. Hacía reír a la gente con sus bromas, con su manera de hablar, con las muecas que solo él sabía hacer. Le encantaba el teatro, decía que era un lugar donde podía ser aún más libre, donde podía crear, inventar cosas en el momento. La gente que iba a verlo al teatro siempre salía feliz, diciendo que había valido la pena. Algo que pocos saben es que Daniel también trabajó en Televisa, que es una de las mayores emisoras de TV de México. Él mismo contaba esta historia con orgullo. ¿Quién diría que yo, Daniel Bisogno, iba a trabajar en Televisa? Era como si no creyera en todo el éxito que había conseguido en la vida. En la radio, Daniel también tuvo mucho éxito. Era gracioso porque en la radio la gente no podía verlo, solo oír su voz, pero aún así conseguía hacer reír a todos. Hablaba de todo, contaba historias divertidas, hacía bromas, conversaba con los oyentes. Era como si estuviera conversando con un amigo. Algo que todos sabían sobre Daniel es que siempre decía la verdad, a su manera. No tenía miedo de decir lo que pensaba, incluso cuando eso podía crear problemas. Si no le gustaba algo, lo decía. Si pensaba que algún artista estaba haciendo algo mal, lo decía también. Esto a veces causaba peleas, discusiones, pero la gente lo respetaba precisamente por ser así, sincero. Hubo varias veces que Daniel se metió en problemas por su forma de hablar. Se peleó con artistas famosos, tuvo discusiones en vivo en la TV, recibió demandas. Pero nunca cambió su forma de ser. Decía que prefería decir la verdad y tener problemas a mentir solo para agradar a los demás. A Daniel le gustaba mucho ir a conciertos también. Una vez, contó una historia divertida sobre cuando fue a un concierto de Luis Miguel, un cantante muy famoso. Había un teléfono especial donde guardaban toda la información importante, y Daniel encontraba esto muy gracioso, como si fuera un tesoro secreto. Entre bastidores del teatro, la gente que trabajaba con él decía que Daniel era muy profesional. Llegaba a tiempo, se aprendía todos los diálogos, ayudaba a los otros actores. Pero también era muy bromista, siempre haciendo bromas, haciendo el ambiente más ligero y divertido. Daniel Bisogno era famoso por no tener miedo de discutir con nadie. Si pensaba que un artista estaba haciendo algo mal, se lo decía a la cara. Si veía alguna injusticia en el mundo de la televisión, la denunciaba sin miedo. Siempre decía, si vas a hablar, habla de frente. Era su manera de ser, directa y sin rodeos. Por esta forma sincera de ser, mucha gente tenía miedo cuando Daniel empezaba a hablar de ellos en el programa.
Los artistas sabían que si hacían algo mal, él lo contaría a todos, sin ocultar nada. Pero, incluso quienes no lo querían, respetaban su valentía de decir la verdad. Para la gente que veía a Daniel todos los días en la TV, era más que un simple presentador de un programa de chismes. Transformaba una simple noticia sobre famosos en algo divertido de ver. Cuando empezaba a contar una historia, todos se detenían a escuchar, porque sabían que iba a ser interesante. Esta forma suya de hablar sin filtro a veces creaba problemas. Hubo artistas que lo demandaron, otros que pelearon en vivo en el programa, algunos que nunca más quisieron hablar con él. Pero a Daniel no le importaba. Decía que prefería tener problemas diciendo la verdad que vivir mintiendo solo para agradar a los demás. En los últimos años de su vida, Daniel comenzó a tener problemas serios de salud. Tuvo que dejar el programa varias veces para tratarse. Una vez, cuando volvió al trabajo después de una hospitalización, le contó al público: «Gente, la verdad es que me dieron el alta. Como ustedes saben, tuve un problema en el hígado. En 2023, su salud empeoró mucho. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía en el hígado. Fue una operación muy difícil y peligrosa. Después de la cirugía, en vez de mejorar, comenzó a tener otros problemas de salud. Era como si una cosa llevara a otra. Incluso enfermo, Daniel trataba de no preocupar demasiado a sus fans. Cuando podía, enviaba mensajes diciendo que se estaba cuidando, que estaba haciendo todo el tratamiento correctamente, que volvería pronto. Siempre trataba de mantener el buen humor, hacer bromas incluso en los momentos difíciles. Algo que impresionaba a los médicos era lo importante y complicado que es el hígado como órgano. Como Daniel mismo dijo una vez, no existe medicina o máquina que pueda hacer el trabajo del hígado correctamente. Es impresionante. Estaba descubriendo en carne propia cuán complejo es nuestro cuerpo. Los amigos de Daniel cuentan que incluso en los momentos más difíciles de la enfermedad, no perdía ese carácter bromista. Cuando la gente iba a visitarlo al hospital, trataba de hacer bromas, contar historias divertidas, animar a quienes estaban tristes por verlo en esa situación. Fue difícil para los fans ver a Daniel, que siempre fue tan fuerte y lleno de vida, luchando contra una enfermedad tan seria. La gente enviaba mensajes de apoyo, hacían oraciones, deseaban que mejorara. Todos querían verlo de vuelta en la TV, haciendo lo que mejor sabía hacer, contar historias y hacer reír a la gente. Lo más hermoso de todo esto es que Daniel nunca perdió su esencia. Incluso enfermo, incluso cansado, incluso con dolor, seguía siendo aquella persona sincera y valiente que todos conocían. Su marca en la televisión mexicana no fue solo por cuánto tiempo trabajó, sino por la manera única en que hacía su trabajo. Cuando Daniel dejó de aparecer en el programa Ventaneando, todos comenzaron a extrañarlo. El programa no era el mismo sin sus bromas, sin su manera de contar las historias, sin esa energía que solo él tenía. Era como si faltara una pieza importante en el programa. Pronto comenzaron a aparecer muchas historias diferentes sobre la salud de Daniel. Algunas personas decían que estaba muy mal, otras decían que nunca más volvería a la televisión. Era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. La gente inventaba tantas cosas que la familia de Daniel y sus amigos del trabajo tuvieron que ir a la televisión a explicar lo que estaba sucediendo realmente. Los fans de Daniel estaban muy preocupados. Todos los días buscaban noticias sobre él, querían saber si estaba mejorando, cuándo volvería al programa. Cada vez que alguien decía algo sobre su salud, era como si todos se detuvieran a escuchar, queriendo saber si era una buena noticia. En las redes sociales, como Instagram y Twitter, los fans no paraban de enviar mensajes de cariño a Daniel. Publicaban fotos antiguas de él en el programa, videos de momentos graciosos, historias de cuando lo habían conocido. Era una forma de mostrar cuánto amor le tenían y cómo querían que se recuperara pronto. Daniel, incluso en el hospital, a veces tenía momentos confusos por los medicamentos fuertes. Una vez contó una historia graciosa: no había ninguna marca conocida cerca, pero había unos cactus. Me quedé pensando que tal vez era un hospital de playa. Era su manera de tratar de hacer gracia incluso en los momentos difíciles. Sus compañeros de trabajo siempre hablaban de él en el programa, le mandaban besos, decían que estaban esperando su regreso. Era hermoso ver cómo lo extrañaban no solo como presentador, sino como amigo.
Patti Chapoy, que trabajó tantos años con él, siempre comenzaba el programa enviando un abrazo especial para Daniel. Incluso enfermo, Daniel seguía siendo Daniel. Cuando enviaba mensajes a los fans o daba entrevistas, todavía hacía bromas, todavía hablaba de su manera graciosa que todos conocían. Era como si quisiera mostrar que, por dentro, seguía siendo la misma persona alegre de siempre. Pero la enfermedad se fue haciendo cada vez más fuerte. Por más que Daniel tratara de ser positivo, que tratara de mostrar que todo estaba bien, su cuerpo mostraba que las cosas no estaban nada bien. Se fue poniendo más delgado, más débil, más cansado. La gente que lo veía podía notar que algo serio estaba sucediendo. Daniel siempre fue una persona que decía la verdad, que no ocultaba las cosas. Por eso, cuando comenzó a enfermarse, le contó a todos por lo que estaba pasando. Habló de los momentos malos, de los dolores, del miedo que sentía. Una vez dijo, digo cosas, pero ya no es para hacer reír, y eso molesta al médico. Durante casi 3 años, Daniel pensó que su problema de salud era solo hemorroides. Es una enfermedad que duele bastante, pero que normalmente no es muy grave. Los médicos trataban esto, daban medicamentos, y él pensaba que solo era cuestión de esperar a mejorar. Pero había algo mucho más serio sucediéndole que nadie sabía todavía. Como los médicos tardaron en descubrir lo que realmente tenía, Daniel comenzó a imaginar cosas muy malas. Tuvo miedo de tener leucemia, que es un tipo de cáncer en la sangre. También pensó que podría tener otros tipos de cáncer, porque veía su cuerpo debilitándose cada día que pasaba. Su cuerpo fue cambiando muy rápido. Daniel, que siempre fue una persona fuerte y llena de energía, comenzó a perder mucho peso. Se puso tan débil que ni siquiera podía caminar bien sin cansarse. Para subir una escalera, que antes era tan fácil, ahora necesitaba parar varias veces para descansar. Era muy difícil para él no saber exactamente qué estaba pasando. Se hacía varios exámenes, iba a muchos médicos, pero las respuestas no llegaban. Cada día se despertaba más débil, con menos fuerza, y nadie podía explicar por qué. Esto lo dejaba muy asustado y preocupado. Daniel siempre tuvo problemas con su peso desde que era joven. Por eso, vivía haciendo dietas y tratamientos para adelgazar. Se preocupaba mucho por esto, quizás demasiado. Siempre quería estar más delgado, más en forma, principalmente porque trabajaba en la televisión. Pero cuando enfermó de verdad, la pérdida de peso fue diferente. No era algo que él quisiera o planeara. Era su cuerpo que se estaba debilitando por causa de la enfermedad. Los médicos incluso quedaron impresionados con su fuerza. Uno de ellos dijo, ¿esta fortaleza? ¿Qué fortaleza? Con mucho menos que esto, muchas personas ya habrían fallecido. Durante años, Daniel hizo muchas dietas diferentes, algunas muy rigurosas. También trabajaba demasiado, dormía poco, vivía corriendo de un lugar a otro. Esta forma de vivir acabó perjudicando su salud poco a poco, aunque él no lo percibiera en el momento. Al principio, cuando comenzó a sentirse mal, Daniel pensó que solo era cansancio del trabajo. Después de todo, trabajaba mucho, dormía poco, vivía estresado. ¿Quién no estaría cansado viviendo así? Pero su cuerpo estaba enviando señales de que algo más serio estaba sucediendo. Los médicos descubrieron que el azúcar en su sangre estaba muy alto. Esta fue la primera señal de que algo no estaba bien. Su cuerpo no estaba funcionando correctamente, pero nadie sabía aún la magnitud del problema que estaba por venir. Daniel tenía muchos amigos que lo ayudaban en esta fase difícil. Una amiga en especial, que él llamaba gran amiga, era muy importante para él. Era una profesional muy buena en su área y siempre estaba cerca para ayudar. También hablaba mucho de Mita, otro amigo querido que le daba fuerzas. Las personas que trabajaban con él en la televisión comenzaron a notar los cambios. Daniel, que siempre fue lleno de energía, estaba quedándose cada vez más cansado. A veces tenía que parar en medio del programa para descansar, algo que nunca necesitó hacer antes. Lo más difícil para Daniel era ver que todas aquellas dietas y tratamientos que hizo para adelgazar en el pasado podían haber perjudicado su salud. Era como si su cuerpo estuviera cobrando un precio por todo ese esfuerzo para estar más delgado. Los médicos explicaron que a veces, cuando uno hace muchas dietas diferentes,
muy rigurosas, una tras otra, esto puede perjudicar nuestra salud. El cuerpo se confunde, no sabe funcionar correctamente. Fue esto lo que le sucedió a Daniel. Al principio, cuando Daniel descubrió que el azúcar en sangre estaba alto, los médicos dijeron que necesitaba tener cuidado, pero no era nada muy grave aún. Era solo hacer algunos exámenes, comenzar un tratamiento. Pero Daniel, como mucha gente hace, fue dejándolo para después. Su vida era muy ajetreada. Tenía programa para grabar, teatro para hacer, compromisos que cumplir. Siempre pensaba, después me hago esos exámenes, ahora no tengo tiempo. En su cabeza, no había por qué preocuparse tanto. Era solo cansancio del trabajo, pensaba él. Pero su cuerpo comenzó a mostrar que algo no estaba nada bien. Daniel comenzó a sentirse mal muchas veces, estaba siempre cansado, no conseguía hacer las cosas que hacía antes. Fue entonces cuando tuvo una idea, buscar al pediatra de su hija, un médico en quien confiaba mucho. El médico pidió varios exámenes diferentes. Al principio, parecía que era solo para ver si todo estaba bien, nada más. Pero cuando llegaron los resultados, todos se llevaron un susto. Daniel tenía varios problemas serios, estaba con anemia, poca sangre en el cuerpo, presión baja, mucho azúcar en la sangre e incluso parásitos en el estómago. El médico trató a Daniel con mucho cariño y atención. Explicó todo detalladamente, con calma. Tanto que cuando Daniel salió de la consulta, se quedó pensando en cómo contarle a la familia lo que estaba sucediendo. Aquella noche, Daniel no pudo dormir. Lloró mucho, solo en su habitación. Estaba muy asustado por lo que podía suceder. Quería comenzar pronto el tratamiento con medicamentos especiales, antirretrovirales, pero el médico dijo que era mejor hacer el examen de nuevo, solo para estar seguros. El médico explicó que si el nuevo examen daba positivo otra vez, enviarían su sangre a un laboratorio en Estados Unidos, para hacer unos exámenes más completos. Pero si daba negativo, llamarían al día siguiente para dar la buena noticia. Daniel esperó esa llamada como nunca había esperado nada en la vida. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba. ¿Sería el médico? ¿Tendría buenas noticias? Pero el teléfono sonaba y no era el médico. Todo el fin de semana pasó y nada de que el médico llamara. Daniel lloraba a escondidas, no quería que nadie lo viera así. No le contó a nadie lo que estaba sucediendo. Guardó todo aquel miedo y toda aquella tristeza solo para él. En esos días, Daniel pensó mucho en la vida y en la muerte. Tenía miedo de morir, de dejar a la familia, los amigos, el trabajo que tanto amaba. Era como si una nube oscura se hubiera formado sobre su cabeza. Después de pasar todo el fin de semana preocupado, el lunes Daniel se armó de valor y llamó al médico. Fue un alivio cuando el doctor le explicó que no había llamado antes porque el laboratorio no funcionaba los fines de semana, pero que los exámenes habían dado negativo. Daniel podía respirar más tranquilo, al menos no padecía aquella enfermedad que tanto temía. Pero su salud seguía empeorando. Se fue debilitando cada vez más, teniendo más dificultad para hacer cosas simples. Una vez contó, el tratamiento estaba muy difícil, ni siquiera podía bajar las escaleras del teatro para bailar con la gente en Lagunilla. Para alguien que siempre fue tan activo, no poder ni bajar una escalera era muy triste. De repente, ocurrió algo muy grave, las venas del esófago de Daniel, él tuvo que conectar la boca con el estómago, se rompieron. Estas venas estaban hinchadas, como varices, y cuando se reventaron, crearon una emergencia muy seria. Daniel tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para someterse a una cirugía. Los médicos explicaron que necesitaban suturar estas venas que se habían reventado y tratar de evitar que otras también se rompieran. Pero era una cirugía muy peligrosa. El cuerpo de Daniel ya estaba débil, y una operación tan grande podía ser muy arriesgada. La hija de Daniel estaba en el hospital con él. Era muy joven y no entendía bien todo lo que estaba sucediendo. Veía a su padre llorar, pero no sabía la magnitud del peligro que corría. Para Daniel, ver a su hija allí, sin poder explicarle bien lo que estaba pasando, fue una de las cosas más difíciles que había vivido en su vida. Mientras esperaba para entrar al quirófano, Daniel escuchó a los médicos conversando.
Hablaban de que el riesgo era muy alto. Había posibilidad de que no despertara después de la anestesia, de que entrara en coma, o incluso de que muriera durante la cirugía. Imagina el miedo que sintió al escuchar esto. El equipo médico estaba muy preocupado porque el cuerpo de Daniel estaba muy débil. No sabían si podría soportar una cirugía tan grande y difícil. Era como si su cuerpo estuviera luchando una batalla muy difícil, y ahora necesitaba luchar una más. Los amigos y familia esperaron fuera del quirófano, rezando, deseando, esperando buenas noticias. Cada minuto parecía una eternidad. La gente caminaba de un lado a otro, nerviosa, preocupada, queriendo saber si todo estaba bien. Daniel estaba muy asustado, pero trataba de ser fuerte, principalmente por su hija. No quería que ella lo viera demasiado asustado. Antes de entrar al quirófano, le dio un fuerte abrazo y le dijo que pronto estaría de vuelta. Los médicos y enfermeros se prepararon muy bien para la cirugía. Había mucha gente en la sala, cada uno sabiendo exactamente lo que necesitaba hacer. Sabían que era una operación muy delicada y que no podían cometer ningún error. Fue un momento de mucha tensión para todos. La familia afuera rezando, los médicos concentrados realizando la cirugía, y Daniel, dormido por la anestesia, luchando una batalla más por su vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras todos esperaban para saber si lograría superar esta prueba más. La cirugía que Daniel necesitó hacerse era muy peligrosa. Los médicos tenían que hacer todo perfectamente, sin equivocarse en nada, porque cualquier error podía ser muy grave. Por suerte, y por la competencia de los médicos, la cirugía fue exitosa. Después de esto, Daniel pudo volver a casa para recuperarse. Pero volver a casa no significaba que todo había terminado. Daniel todavía estaba muy débil y necesitaba mucha ayuda. Quienes comenzaron a cuidarlo fueron sus padres. Para Daniel, esto era muy difícil de aceptar. Él, que siempre fue tan independiente, ahora necesitaba ayuda hasta para las cosas más simples. Ver a sus padres, que ya eran personas mayores, teniendo que cuidarlo como si fuera un niño enfermo dejaba a Daniel muy triste. Pensaba que debería ser al revés, él cuidando de sus padres, no ellos cuidándolo a él. Era como si el mundo se hubiera puesto al revés. Un día, cuando ya estaba un poco mejor, Daniel se dio cuenta de que había fotógrafos en la acera cerca de su casa. Querían sacarle fotos enfermo, débil, necesitando ayuda para caminar. Esto lo ponía muy triste. Él dijo, ya sabía que había al menos 2 fotógrafos allí en la acera, queriendo sacar fotos. Mientras Daniel intentaba recuperarse en casa, la gente no paraba de hablar sobre su enfermedad. En las revistas, en la televisión, en internet, todos tenían una historia diferente que contar. El problema es que muchas de estas historias eran mentira. Lo que más lastimaba a Daniel era la gente diciendo que estaba enfermo porque bebía mucho, que tenía cirrosis por causa de una vida de excesos. Esto no era verdad. Su enfermedad no tenía nada que ver con la bebida o con una vida descontrolada. Daniel estaba tan molesto con estas mentiras que decidió hablar públicamente sobre su enfermedad. Fue a la televisión y explicó que sí estaba enfermo, pero no era por causa de la bebida o cualquier otro exceso. Quería que la gente supiera la verdad, no que estuvieran inventando historias. Los amigos más cercanos defendían a Daniel de estas mentiras. Sabían que siempre fue una persona responsable, que cuidaba su salud. Claro que tenía sus momentos de diversión, como todos, pero nunca fue de exagerar en nada. La familia sufría mucho viendo estas historias mentirosas. Los padres de Daniel se ponían muy tristes cuando leían o escuchaban a alguien hablando mal de su hijo. Querían defenderlo, explicar que no era nada de lo que la gente estaba diciendo. En el hospital, los médicos también estaban indignados con estas historias. Ellos sabían exactamente cuál era el problema de Daniel y que no tenía nada que ver con lo que la gente estaba diciendo. Pero no podían decir nada porque tienen que mantener el secreto sobre la salud de los pacientes. Fue una fase muy difícil para Daniel. Además de luchar contra la enfermedad, de tener que aceptar la ayuda de sus padres, todavía tenía que aguantar a la gente inventando historias sobre él. Mostró cómo a veces la gente puede ser cruel, inventando mentiras sobre alguien que está enfermo y sufriendo. Una de las cosas que más preocupaba a Daniel era su hija.
No quería que ella creciera creyendo las mentiras que la gente contaba sobre su enfermedad. Por eso, siempre que podía, le explicaba la verdad sobre lo que había sucedido. Daniel se enojaba mucho cuando veía las noticias falsas sobre él en los periódicos y en la televisión. Decidió que no dejaría que nadie manchara su nombre con mentiras. Comenzó a desmentir todas las historias falsas que aparecían, explicando siempre la verdad. Después de casi morir, Daniel cambió mucho su forma de vivir. Empezó a cuidarse más que nunca. Iba siempre al médico, tomaba los medicamentos a la hora correcta, descansaba cuando lo necesitaba. Sabía que su cuerpo no aguantaría pasar por todo aquello de nuevo. Su hija era su mayor motivación para mejorar. Cuando ella lo visitaba, incluso estando débil, hacía un esfuerzo por sonreír, por parecer más fuerte. Una vez ella le pidió, «Dame un beso, corazón», y él se puso tan feliz que comenzó a hablar más animado. La vida personal de Daniel no fue nada fácil. Como era famoso, todo el mundo quería saber lo que pasaba en su vida. Si empezaba a salir con alguien, todo el mundo se enteraba. Si terminaba una relación, se convertía en noticia en la televisión. Daniel se casó y se divorció 2 veces. El segundo divorcio fue el más difícil porque estuvo un tiempo sin poder ver mucho a su hija Micaela. Para un padre que amaba tanto a su hija, estar lejos de ella era muy doloroso. En 2014, después de terminar su matrimonio con Mariana Zavala, Daniel comenzó a salir con Cristina Riva Palacio. Como era muy famoso, los fotógrafos lo seguían a todas partes, queriendo tomar fotos de la nueva pareja. Era difícil tener privacidad. A pesar de todos estos problemas en su vida personal, Daniel siempre intentó proteger a su hija. No quería que ella viera las malas noticias sobre él, que sufriera con los chismes que la gente inventaba. Hacía todo lo posible para que ella tuviera una vida normal. Los divorcios fueron momentos muy difíciles para él. Además de la tristeza de ver un matrimonio terminar, todavía tenía que aguantar que todo el mundo hablara sobre eso en la televisión, en las revistas, en internet. La gente opinaba sin conocer bien la historia. Cuando Daniel se casó, fue una fiesta que todo el mundo quiso conocer. Los periódicos, las revistas, la televisión, todos hablaban sobre su boda. Después, cuando nació su hija, estaba tan feliz que quiso contárselo a todo el mundo. Era un momento muy hermoso en su vida. Pero 2 años después, sucedió algo muy triste. Raquel Vigorra, una actriz cubana que era comadre de Daniel, persona que él consideraba de la familia, comenzó a contar secretos de su vida a todo el mundo. Fue una traición muy grande, porque Daniel confiaba mucho en ella. Lo peor no fue solo que ella contara los secretos. Raquel y su marido ayudaron a Cristina, que era esposa de Daniel en ese momento, a hacer una denuncia contra él. Para Daniel, esto fue como una puñalada por la espalda. ¿Cómo alguien que él consideraba de la familia podía hacerle esto? Las revistas de chismes no paraban de hablar sobre Daniel. Cada día había una nueva historia, un chisme diferente. Hablaban mucho sobre su vida personal, sobre con quién salía, sobre cómo vivía. Era como si todo el mundo quisiera saber todo sobre su vida. Una cosa de la que las revistas hablaban mucho era sobre la orientación sexual de Daniel. Antes, él había dicho que no apoyaba a la comunidad LGBT, pero aún así las revistas no paraban de especular sobre su vida. Era un tema que lo dejaba muy molesto. En medio de todo esto, Daniel se separó de su esposa. Fue otro momento muy difícil, porque además de la separación en sí, que ya es algo triste, había otro escándalo. La exesposa dijo que él había sido violento con ella, lo que dejó a todos muy impactados. Para empeorar aún más la situación, algunos sitios de chismes comenzaron a mostrar fotos de Daniel con un joven de 24 años. Las revistas ponían estas fotos en las portadas, todo el mundo las compartía en las redes sociales. Era como si su vida se hubiera convertido en un espectáculo que todo el mundo quería ver. Los amigos de Daniel dicen que esta fue una época muy difícil para él. Era triste ver a alguien en quien confiaba tanto, su comadre Raquel, contando sus secretos a todo el mundo. Era como si ella hubiera olvidado toda la amistad que tenían. La hija de Daniel también sufría con todo esto. Era difícil para una niña ver a su padre siempre en las portadas de las revistas, siempre con algún problema nuevo.
Daniel trataba de protegerla lo máximo posible, pero no siempre lo conseguía. Después de mucho tiempo soportando que la gente hablara sobre su vida personal, Daniel Bisogno decidió hablar sobre su orientación sexual. Eligió hacerlo en el programa Ventaneando, donde trabajaba desde hacía tantos años. Fue directo y sincero, diciendo: todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como quiera en su casa. Yo no tengo esa libertad. Daniel siempre fue una persona que decía lo que pensaba, sin miedo. Por eso, acabó peleándose con mucha gente famosa e incluso con personas que trabajaban con él. No tenía miedo de dar su opinión, aunque supiera que podía crear problemas. Una vez, criticó a una cantante famosa llamada Jenny Rivera porque estaba haciendo publicidad para un restaurante. La forma en que lo dijo fue tan fuerte que mucha gente se enojó con él. Algunas personas lo apoyaron, diciendo que tenía razón, otras pensaron que había sido muy cruel. Daniel siempre decía que sus opiniones eran para hacer reír a la gente. Él decía: es solo mi opinión personal, quiero hacer reír al público, pero no quiero arriesgarme mucho. Aún así, a veces sus palabras lastimaban a las personas. La manera de presentar de Daniel era única. Él sabía que no todo el mundo apreciaba su humor, que algunas personas lo encontraban muy agresivo o cruel. Pero fue precisamente esa forma diferente suya lo que tuvo tanto éxito en la televisión mexicana. Todo cambió en la vida de Daniel cuando casi murió. Fue como si hubiera despertado de un sueño y visto la vida de una manera diferente. Empezó a pensar mejor antes de hablar, intentó ser más amable con la gente. Cuando estaba en el hospital, entre la vida y la muerte, Daniel tuvo mucho tiempo para pensar en su vida. Pensó en todas las peleas que tuvo, en todas las personas que lastimó, en todas las cosas que dijo sin pensar bien. Decidió que, si sobrevivía, iba a cambiar. Los amigos notaron el cambio en él después de que enfermó. Daniel estaba más tranquilo, más reflexivo. Ya no reaccionaba con tanta ira cuando alguien hablaba mal de él, no peleaba tanto con la gente. Era como si la enfermedad le hubiera enseñado a ser más paciente. Daniel empezó a mirar el pasado de una manera diferente. Recordaba con nostalgia los buenos momentos que vivió en la televisión, pero también pensaba en todo lo que había aprendido de los errores que cometió. Era como si estuviera haciendo un balance de su vida. Su hija también notó este cambio. Su padre estaba más cariñoso, más presente, más preocupado por pasar tiempo con ella que por pelear con la gente en la televisión. La enfermedad le había enseñado que la familia era más importante que cualquier fama. La vida de Daniel Bisogno estuvo llena de altibajos. Tuvo momentos muy buenos, de mucho éxito, pero también tuvo momentos malos, con muchos problemas y escándalos. Durante mucho tiempo, no cuidó bien de su salud, lo que acabó perjudicándole más tarde. Daniel nació el 19 de mayo de 1973, en la Ciudad de México. Acababa de cumplir 50 años cuando murió. Era un hombre muy alto, medía 1,93 m. Debido a esta altura, era imposible no notarlo cuando entraba en algún lugar. Algo muy bonito de Daniel era que sabía reírse de sí mismo. Cuando alguien hacía una broma sobre él, en vez de enojarse, se reía también. Decía que reírse de los propios problemas era la mejor manera de seguir adelante en la vida. Después de que casi murió en el hospital, Daniel cambió mucho su forma de pensar. Empezó a dar más valor a las cosas importantes de la vida, como la familia y los amigos verdaderos. Dejó de preocuparse tanto por los chismes y las peleas. Los padres de Daniel fueron muy importantes en su recuperación. Aunque ya eran personas mayores, siempre estuvieron a su lado, cuidándolo, dándole fuerzas, ayudando en todo lo que podían. Este amor de sus padres ayudó mucho a Daniel a mejorar. El trabajo de Daniel en la televisión mexicana fue muy importante. Cambió la manera de hacer programas de chismes, transformándolo en algo más divertido, más ligero. Incluso cuando hablaba de cosas serias, trataba de poner un poco de humor. Las personas que trabajaban con él dicen que nunca más existirá alguien igual. Daniel tenía una manera única de presentar, de contar historias, de hacer reír a la gente. Era como si hubiera nacido para hacer eso. Para su familia, principalmente para su hija, es un momento muy difícil. Perder a alguien que amamos es siempre muy doloroso. Pero pueden estar orgullosos de todo lo que Daniel hizo, de lo querido que era por la gente.
los amigos de Daniel están muy tristes. Cada uno tiene una historia diferente que contar de él, un momento especial que vivieron juntos. Son estos recuerdos los que mantendrán vivo a Daniel en el corazón de la gente. La televisión mexicana perdió una de sus estrellas más brillantes. Daniel no era solo un presentador, era alguien que hacía sonreír a la gente incluso cuando estaban tristes, que decía la verdad aunque fuera difícil, que amaba lo que hacía y lo hacía con todo el corazón. La muerte de Daniel dejó un vacío muy grande que nunca se llenará. Pero su legado, todo lo que enseñó, todas las risas que provocó, todo el cariño que dio y recibió, todo eso seguirá vivo en la memoria de las personas que lo conocieron. México entero está con el corazón encogido en este momento. Daniel era alguien que hacía sonreír a todos, que decía lo que pensaba y que, sobre todo, los amaba más que a nada en esta vida. Sabemos que no existen palabras que puedan disminuir su dolor ahora. Perder a alguien que amamos tanto duele demasiado. Pero queremos que sepan que no están solos. Daniel tocó el corazón de millones de personas, y todas esas personas están enviándoles amor y fuerza. Daniel hizo historia en la TV mexicana, pero el papel más importante de su vida era ser parte de su familia. Aquel Daniel bromista, sincero, que no tenía miedo de ser quien era, ese Daniel que ustedes conocían mejor que nadie, seguirá vivo en cada buen recuerdo, en cada momento feliz que vivieron juntos. Todos los que conocieron a Daniel tienen una historia divertida que contar de él. Es así como lo recordaremos siempre, como alguien que hacía la vida más ligera, más alegre. México entero los está abrazando en este momento. Sabemos que la nostalgia apretará, pero pueden estar seguros de que no pasarán por esto solos. Mucha fuerza para la familia y mucho amor para ustedes. Que se cuiden unos a otros y se apoyen en este momento difícil. Y cuando la nostalgia apriete, recuerden a Daniel sonriendo, haciendo reír a todos, siendo esa persona especial que siempre fue. Todo nuestro cariño para ustedes. Y así llegamos al final de este homenaje a Daniel Bisogno, una personalidad que dejó su huella en la televisión mexicana. Si te gustó este contenido, deja tu like. Comenta lo que más te impactó sobre su trayectoria y no olvides activar la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones. Y gracias por ver hasta aquí y hasta el próximo video.